Jesús es Dios. Seguro. Con toda seguridad. ¿Quieres que lo...? Vamos a ver, primero, él lo dice de sí mismo. Quiero que la gente salga de aquí ya con todo resuelto. Ah, ok, igual. Pues no va a poder ser, Adrián, eso lo siento. Porque no, tiene usted que coger un tren. Eso no sé. Pero vamos a ver, empecemos por el principio. Bueno. Vamos allá. Lo que hace usted en 2 libros lo hará en... Vamos a ver. De todas las religiones reveladas, solo hay una persona que dice yo soy Dios. Si lo piensas, Mahoma no dice yo soy Dios, dice yo soy el profeta, Buda no lo dice, Lao Tse no lo dice, Moisés no lo dice, Zoroastro no lo dice, ninguna otra persona dice yo soy Dios. El único que dice yo soy Dios es Jesús. Punto de aparte. Hay gente que te dice, no, él no dice yo soy Dios. Sí, lo dice repetidas veces. Yo soy el que soy. Dice, el Padre y yo somos uno, en Juan 9 creo que es. Antes de que Abraham existiera, yo soy. Solo se va al Padre a través de mí. Cuando Pedro le dice, cuando le pregunta, ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y él le dice a Pedro, bienaventurado Pedro, porque nadie te ha dicho eso sino el Padre. Y es a partir de ahí cuando le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no podrán contra ella. Y le da la primatura de Pedro y por tanto el papado, se forma precisamente cuando Pedro le reconoce como Dios. Cuando está delante del Sanedrín y le dicen, ¿y tú quién eres? Dice, yo soy el Hijo del Hombre. Y allí veréis al Hijo del Hombre veniendo. ¿Qué es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es el Mesías, Dios. ¿Por qué? Primero, porque así lo interpretan el propio Sanedrín. Se rasgan las vestiduras y dicen, ha blasfemado. ¿Cómo puede decir ha blasfemado? Porque ha interpretado que él es Dios. ¿Por qué? Porque en Daniel 9, un profeta, en el capítulo 9 de Daniel, capítulo 7 de Daniel, él menciona que el Mesías será el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre vendrá, y él lo que hace, Jesucristo, en el momento de su juicio, es citar a Daniel 7. Él se llama a sí mismo Hijo del Hombre 81 veces dentro del Evangelio de Mateo. Eso es un título mesiánico. Se llama Hijo de David unas tantas veces y es un título mesiánico. Se llama Hijo de Dios y esos son títulos mesiánicos. Ahora todos nos llamamos Hijo de Dios, pero en el mundo hebreo no se podía uno llamar Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Hijo de Dios significa de la misma naturaleza que Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y lo dice repetidas veces. Tanto es así, Adrián, lo digo para acabar con esta... Hay gente que dice, una vez más, no se llamó a sí mismo Dios. Sí, se llamó a sí mismo Dios. Así lo interpretaron todas las personas que estaban a su alrededor, enemigos o amigos. Los cristianos, a partir de ese momento, empiezan a decir, él es el Mesías, ese es el Hijo de Dios, él, que significa, ese es Dios. Y todos los enemigos lo hacen igual. En la primera parte del libro de Jesús es Dios, menciono todas las fuentes no cristianas, hostiles al cristianismo, que mencionan a Jesucristo. 24. Celso, Flavio Josefo, Tácito, Suetonio, el Talmud, el Toledot Jesu. Y todos dicen, él se dijo de sí mismo que era Dios. No lo era. O sea, Celso dice era un farsante, Toledot Jesu dice que era un mago. Pero dicen, él dijo de sí mismo que era Dios. Todos aquellos contemporáneos suyos, amigos o enemigos, dicen, sí, Jesucristo dijo de sí mismo que era Dios. Él dijo que era Dios. Bien. Y ahora la pregunta es, ¿lo es o no lo es? Solo tenemos dos posibilidades, ¿lo es o no lo es? Lo que no puede ser, Adrián, es un buen tipo. Jesús no puede ser un buen tipo. Porque o era Dios o era un mentiroso. O era Dios o estaba loco. No puede ser un buen tipo. Y yo reconozco que es la esquina calentita donde muchos se refugian. Jesús era un maestro. No era un maestro, no era solo un maestro. O era Dios o era un farsante. No nos dejó, como pasa como siempre, Jesucristo, no te deja resquicio, ¿sabes? No te deja resquicio para acomodarte. Y lo que yo llamo el ateísmo de las fisuras, el escepticismo de las trincheras. ¿Sabes? Cuando vas moviendo en la trinchera, se mueve en la trinchera. ¿Por qué? Porque lo que quiere es seguir siendo escéptico. No acepta la realidad.
Entonces, no. Y es intelectualmente falso, porque si yo te doy demostraciones de que Dios existe, Jesucristo es Dios, el siguiente paso es, oye, voy a cambiar. Voy a aceptar esa realidad. Pero cuando uno practica el escepticismo de las fisuras o de las trincheras, lo que hace es buscar una fisura por la que mantener su escepticismo. Está buscando esa esquina tranquila donde déjame en paz, no quiero cambiar mi vida. Por eso el ateo siempre seguirá siendo ateo, porque No es verdad. No siempre, Adrián. Gracias a Dios no. siempre tendrá esa posibilidad porque no todo se puede explicar, porque no tenemos la capacidad de comprender a Dios como es. Estoy de acuerdo, eso sí, pero hay muchos ateos que se convierten porque son honestos intelectualmente. Y dicen, oye, yo esto no lo sabía. Si esto es así, yo no lo sabía, pues es verdad. Claro, por supuesto, sí. Eso por un lado. Pero sí es verdad que Dios nos deja siempre suficiente. Esta es una frase que suelo citar de Pascal. Dios deja suficiente luz para que el que quiera creer, crea. Y suficiente oscuridad para que el que no quiera creer, no crea. Dios no te va a quitar nunca la libertad. No te va a quitar la libertad. Por lo que hemos dicho al principio, porque Dios te ha creado ser humano y te va a dejar la libertad. Fíjate, hay otra... ¿Tú conoces la parábola del hijo pródigo? No le mentiré. No. La parábola del hijo pródigo es, hay un hijo, hay dos hijos. Entonces el pequeño le dice, papá, dame el dinero, dame la herencia que me voy. ¿No lo sabes? Entonces, esto lo cuenta Jesucristo. Entonces el hijo pródigo le dice, mamá, me das la herencia que me quiero ir a gastármela con malas mujeres y vivir una vida de alegría y festividad. Y el padre se lo da. El hijo se va a un país extranjero, dicen, se gasta la fortuna. Cuando se gasta la fortuna se pone a trabajar y termina apacentando cerdos y dándoles bellotas. Y comiendo de las bellotas que comen los cerdos. Entonces el hijo piensa, con lo bien que yo estaría en casa de mi padre y estoy aquí comiendo bellotas, voy a ir de vuelta a mi padre, le voy a pedir perdón y así por lo menos podré ser servidor en casa de mi padre. Y coge el camino y vuelve. El padre está desde la ventana esperando al hijo. Y cuando viene el hijo, el padre sale corriendo, le da un abrazo y cuando el hijo empieza a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Tiene el discurso aprendido. El padre le calla, le da un abrazo, ven conmigo. Da igual. Cuando tú me preguntaste, ¿todos los pecados son perdonables? Todos los pecados lo son. Solo tienes que pedir perdón. Solo tienes que volver. Y fíjate, el hijo no vuelve por amor al padre. Vuelve porque lo está pasando mal. Como pasa en nuestra vida. Estoy comiendo bellotas, con lo bien que estaría en casa de mi padre. Qué mal. Entonces vuelve simplemente por su interés. Y vuelve para ser servidor. Y el padre le dice, no, tú eres mi hijo, eres mi heredero. Ven. Y además vamos a matar al ternero cebado para celebrar que tenía un hijo, que he perdido un hijo y lo he reencontrado. Ese es Dios. Simplemente vuelve. Pero hay otra cosa que te quiero hacer notar. El hijo le pide al padre, dame la herencia que me quiero ir. Y el padre se la da. Y yo te digo, ningún padre haría eso con su hijo. O sea, viene un hijo mío y dice, papá, dame el dinero que me lo voy a jugar con... No. Y sin embargo Dios lo hace. Dios nos respeta tanto la libertad que lo hace. Dice, tú quieres abandonarme, aquí tienes tu herencia, vete. Pero cuando vuelvas estaré esperándote. Es brillante. Eso es Dios, eso es Jesucristo. Simplemente vuelve. ¿Por qué 2000 años después seguimos peleando contra su imagen? ¿Por qué, a diferencia de Buda, a diferencia de otros maestros, en este caso los llamaríamos, ya después entraremos en las diferencias entre estos maestros y Jesús, pero ¿por qué 2000 años después, específicamente con él, la gente se sigue ensarzando con tanta rabia? En la pregunta está la respuesta de... Si no fuera Dios, no pasaría. Tú me has preguntado antes si existe el diablo, si existe el mal. Hemos hablado un montón de tiempo sobre ella.
Sí, existe el diablo, sí existe el mal. ¿Cuál es el objetivo del diablo? Alejarte de él. ¿Qué es lo que quiere? Alejarte de él. Además, él lo dijo, dice, yo seré figura de contradicción. Entonces, ¿por qué? Pues porque su mensaje no es de este mundo, ¿sabes? Entonces en el mundo choca. Y además nos lo prometió. Vosotros, dice, si persiguen al maestro, os perseguirán a vosotros. Bueno, pues, ¿por qué? Pues porque el mundo no es... El mundo hasta que se convierta, pues no será... Es lógico, quiero decir, para mí no es más que otra demostración que Jesucristo tiene algo que todos los demás no, ¿sabes? Hemos hablado de que él se menciona a sí mismo Dios, pero eso no le hace Dios. No. No, hemos dicho que puede ser Dios o no, pero no puede ser otra cosa. Entonces, ¿cuáles son las evidencias de que Jesucristo es Dios? ¿Qué puede ser Dios? ¿Qué puede ser Jesucristo? Hay 5 posibilidades. Puede no existir, no haber existido. Pero ya hemos dicho, hay más pruebas creo que lo hemos dicho, hay más pruebas de que Jesucristo existió, de que Julio César existió. Hay más pruebas de que Jesucristo existió, de que Alejandro Magno existió. No son pruebas cristianas, son pruebas de los enemigos del cristianismo. Son pruebas, además, de la época del propio Jesús, escrito por personas que odian a Jesús, contemporáneas a Jesús, que dicen, sí, este Señor existió, se llamó a sí mismo Dios, murió crucificado y fundó una secta, que se llaman cristianos, que creen que resucitó. La otra posibilidad es que lo que sabemos ahora de Jesús no es aquello que lo que él dijo. Es decir, que es una manipulación, que alguien nos ha mentido, ¿verdad? Eso tampoco es posible. ¿Por qué? Porque tenemos... Los evangelios son del siglo I y las copias de los evangelios del siglo I. Se escriben en el siglo I los evangelios, lo sabemos de forma intrínseca porque los Hechos de los Apóstoles, que es el libro segundo del Evangelio de San Lucas, termina cuando Lucas y Pablo están entrando en Siracusa. Esto es antes de que maten a Pablo. Sabemos que matan a Pablo hacia el año 60 después de Jesucristo. Luego, los Hechos de los Apóstoles están escritos antes del año 60. Pero el Evangelio de Lucas es anterior a los Hechos de los Apóstoles, con lo cual en los años 50. Pero Lucas, y sabemos esto porque los Hechos de los Apóstoles están dedicados a Teófilo, y dice Teófilo, esta es la continuación de aquel libro donde narré aquellos hechos. Lo dice él, no hay ni trampa ni cartón. El Evangelio de Lucas dice, te estoy narrando esto en Teófilo, te estoy narrando esto en forma ordenada, para que veas lo que otros han dicho, que ya hay, esas biografías están extendidas, pero te lo pongo después de ellos. ¿A quién se refiere? A Mateo y a Marcos, los otros evangelios sinópticos. Es decir, que si Lucas escribe en los años 50, Mateo y Marcos en los años 40. Y Jesucristo muere en el año 33-35. Es decir, unos pocos años después de que muera Jesucristo, se escriben los evangelios sinópticos. Y el evangelio de Juan, que es el que dicen que es el último, y es posible que sea, también sabemos que se escribe antes del año 70 porque hace una mención de unos edificios, de una piscina en concreto, que fue destruida por Tito en el año 70 y él lo describe estando construida. Con lo cual, escribe el evangelio antes del año 70. Luego, los evangelios están escritos contemporáneamente a Jesús por gente que vio a Jesús. ¿Por qué esto es importante? Porque entonces no podían mentir. Porque yo puedo decir, alguien podría decir que esta conversación está teniendo lugar en Estambul dentro de 200 años. Pero no mientras la gente esté viva, no mientras Gonzalo está aquí y tal. ¿Por qué? Porque, oye, saben que no. Y alguien dirá, esto es mentira. Luego, si lo hicieron contemporáneamente, cuando dicen, Jesucristo nació en Belén y murió de esta forma, alguien diría, oye, que yo sé que eso es mentira. Pero luego la siguiente fase es, bueno, de acuerdo, pero las copias son las que están equivocadas. Pero es que tenemos copias, Adrián, mira tú, qué mala suerte para los escépticos, que tenemos copias del Evangelio de Marcos, el 7Q5 es un trozo del Evangelio de Marcos que coincide con el Evangelio de Marcos y es del año 50. Tenemos el papiro Rylance, que es una copia del Evangelio de San Juan y es del año 100. Tenemos los
papiros Chester Beatty, que son todas las cartas de Pablo, están en el año más o menos 80. El papiro Magdalena, que es del Evangelio de Mateos, que también es de antes del año 100. Con lo cual, primero se escriben contemporáneamente a Jesús. Las copias son del primer siglo. Tenemos, además, un montón de copias de los evangelios. Hay 25.000 copias en todos los idiomas, unos 6.000 en griego, de los evangelios y de los hechos de los apóstoles. Para ponerte una comparación, hay 2 copias de los análisis de Tácito. Hay 200 copias de las obras de Platón. Hay 25.000 del otro. Entonces ya sabemos que se escribieron en el primer siglo, que las copias son del primer siglo, que no son, que no se contradicen. Porque bueno, pues se contradicen. No, no se contradicen. Se han analizado, se ve, el 99.8%, está mencionado en el libro, los datos de los evangelios, de todas esas copias, no tienen variantes verbales significativas. Pero ahora vamos a la lógica. ¿Por qué alguien iba a haber manipulado los evangelios si todos ellos murieron? Vamos a ver, yo entiendo que hay una manipulación si yo saco algún beneficio. Pero todos los evangelios, todos los apóstoles, menos Juan, todos murieron. Martirizados, quiero decir, a uno le cortaron la cabeza, a otro le crucificaron, a otro le tiraron por el templo, a otro le apedrearon, a otro le crucificaron a la inversa, a otro en forma de cruz, todos. ¿Cuál es el beneficio que sacaban? Y ahora otra lógica. Bien, si están manipulados, ¿dónde están las copias no manipuladas? Porque como te he dicho, hay 25.000 copias. Alguna de ellas será la original, la que no han manipulado. Y sin embargo no la hay. Hay 0 copias no manipuladas. Qué interesante. San Agustín en las Confesiones ya dice, cuando él pertenecía a la secta de los maniqueos, que los maniqueos le habían dicho que había copias manipuladas, pero que él nunca las encontró. Es decir, es un bulo que nos viene acompañando desde entonces. Con lo cual tampoco es una manipulación. No es un mito, no es una manipulación, no es un loco. Digo también, el análisis psicológico está dentro del libro. Le llamaron alguna vez loco. De hecho, hay un señor que el primero que lo dijo es un tipo francés que se llama Binet Sanguet, que dijo que Jesucristo es loco. Escribió La Folie de Jésus en 4 tomos. Fíjate qué interesante, en el 4º tomo dice, pues no me he leído los evangelios. Después de leerte los 3 primeros que estás hasta arriba, te dicen, te reconoce que no se han leído los evangelios. Pero, sin embargo, se tira a la piscina y dice que Jesucristo es loco. Interesante que el señor Binet Sanguet, que era un psicólogo, termina, él sí, loco, con camisa de fuerza, en el hospital del que él era director. Muere así. Hay un poco de interesante providencia en ello. Pero lo cierto es que unos le acusan de paranoico, otros le acusan de megalómano, pero no se ponen de acuerdo. Y lo cierto es que tampoco tiene las características, y eso lo analizan entendido, de ninguno loco. No era loco, no era mentiroso. No era mentiroso, ¿por qué? Porque si hubiera sido mentiroso, cuando lo estaban crucificando hubiera dicho, oye, que no, que era mentira, digo que... Pero no lo dice. Todos los demás mueren también por eso. Si no es mentiroso, si no es mito, si no es un maníaco, si existió, y si no hay una manipulación, ¿qué es lo que nos queda? La única posibilidad que nos queda es que sea lo que dijo ser, que es el Mesías. Eso por reducción al absurdo. Pero luego hay otras demostraciones de que lo que dijo es efectivamente cierto. Ha sido la respuesta más larga de mi vida, yo creo. Perdón.